En una reciente emisión de este programa de Efecto Naim, vimos cómo América Latina, a pesar del crecimiento económico, de las mejoras sociales, se había convertido en la región más asesina del mundo. Ninguna otra parte, ninguna otra región tiene los indicadores de homicidios que hay en América Latina. Pues bien, mirando a los países más desarrollados, nos encontramos con otra sorpresa. Y es que allí está ocurriendo exactamente lo contrario. Las tendencias es que hay una disminución en crímenes y una disminución en homicidios. En la última década, ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres o París le han ganado la guerra a la delincuencia. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Hay ahí algunas lecciones que podamos aprender y traer a América Latina? Quizás sí. Miren este reportaje. ¿Reconoce esta ciudad? Así era Nueva York hace apenas 2 décadas. Registraba más de 2.000 asesinatos por año, un promedio de 6 al día. Y esta es Nueva York hoy. La calle 42, antigua zona de asaltos, prostitución y pornografía, se ha convertido en una atracción para el turismo familiar. Al igual que en Nueva York, en Los Ángeles y Washington, la delincuencia ha caído en picada desde principios de los 90. De hecho, en 2010, el crimen violento en Estados Unidos llegó a su punto más bajo en 40 años. En los 50 y 60 la tasa de homicidio era relativamente baja. Luego aumentó considerablemente en las siguientes décadas y luego experimentó una caída dramática a partir de principios de los 90. Pero no es solo en Estados Unidos. En la mayoría de los países desarrollados se observa la misma tendencia. En los últimos 20 años, delitos como los homicidios o los robos de vehículos han disminuido entre un 40 y un 80%. La tasa de homicidios en algunos países de Europa está por debajo de un asesinato por cada 100.000 habitantes. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Es justo lo contrario de lo que ha ocurrido en América Latina, donde los asesinatos han aumentado en un 11% en la última década a pesar del enorme crecimiento. Lo más sorprendente es que esta mejora espectacular de la seguridad en Estados Unidos y Europa coincide con la peor crisis económica en 7 décadas, el recorte de las ayudas sociales y el aumento del desempleo en esos países. ¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Qué lecciones podemos aprender de los países desarrollados para reducir el crimen? Algunos de los motivos no son exportables. Por ejemplo, la tendencia demográfica. Los jóvenes suelen cometer más crímenes que los viejos y si la población de un país envejece, el crimen disminuye. Esto es un factor muy importante en Europa, donde la población ha envejecido considerablemente. Es un factor importante en Japón y también hasta cierto punto en Estados Unidos. Mejor educación. En los países ricos el crimen ha bajado, no solo porque hay menos jóvenes, sino porque esos jóvenes se comportan mejor que los de ayer. Tienen un nivel educativo más alto, consumen menos alcohol y drogas y son menos violentos. Políticas urbanas. La mejora de las zonas céntricas también ha ayudado a disminuir el crimen en las grandes ciudades. Hace décadas, la degradación del centro empujó a las clases altas y medias a las zonas residenciales de la periferia. Poco a poco, el corazón de muchas ciudades se convirtió en un semillero de infravivienda y delincuencia. En los últimos tiempos, los esfuerzos de los poderes públicos por mejorar esos espacios y el regreso de grupos sociales pudientes, sobre todo gente joven, han revitalizado vecindarios como Harlem en New York, Capitol Hill en Washington, Newark en Ámsterdam y Chueca en Madrid. Más eficacia policial. Es fundamental dotar de más medios a las fuerzas de seguridad. Las policías de Estados Unidos y Europa han incorporado avances tecnológicos en la recopilación y el procesamiento de datos. Y estos sistemas son cada vez más sofisticados. Desde 2011, la policía de Los Ángeles utiliza un programa capaz de predecir actos delictivos a partir de una amplia base de datos de crímenes ya cometidos.
El desarrollo de las pruebas de ADN o los sistemas de localización de teléfonos de celulares agilizan considerablemente las investigaciones. Pero no todo es cuestión de medios e inversiones. Mejorar la eficacia policial se logra también organizando mejor el trabajo. Por ejemplo, con una estrategia tan sencilla como concentrar los esfuerzos en los puntos calientes de mayor criminalidad, en lugar de dispersar las patrullas por toda la ciudad. Hace años se realizó un estudio muy importante en Minneapolis que reveló que el 50% de los crímenes ocurrieron en el 3% del territorio. Enviar policías a patrullar la ciudad sin establecer un criterio sobre las zonas que patrullan no tiene mayor impacto en el crimen, de modo que las policías se han vuelto mucho más inteligentes detectando los vecindarios donde deben concentrar sus esfuerzos. La proximidad de los agentes a la población también es importante. La interacción de las patrullas de barrio con los vecinos crea relaciones de confianza y da buenos resultados. Mejoras en los sistemas privados de seguridad. Los ciudadanos tienen hoy más y mejores herramientas para proteger sus hogares y negocios. Las alarmas, puertas blindadas, cajas fuertes y rejas inteligentes les han puesto las cosas más difíciles a los ladrones. Los robos en las casas británicas se han reducido a la mitad desde 1995. También en los comercios, donde las cámaras de videovigilancia y los cristales antibalas son cada vez más habituales. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Los mismos avances tecnológicos que han ayudado a combatir el crimen han creado nuevos crímenes. En 2012, la ciberdelincuencia afectó a 378 millones de personas en el mundo. ¿Surgirán nuevas clases del crimen gracias a las nuevas tecnologías? Por supuesto que sí. Claro que habrá nuevos desafíos, pero en términos del uso de la violencia para el crimen, estamos ahora en el periodo menos violento de la historia de la humanidad. Y no veo cómo esta tendencia se puede revertir. El progreso ha permitido una gigantesca caída en las cifras de criminalidad en el primer mundo. Muchos piensan que la época en la que el público de estas naciones se alarmaba por el ascenso de las estadísticas criminales es una anomalía de la historia, tanto que la posibilidad de una nueva ola de crímenes es impensable. Por supuesto que sigue habiendo crímenes y criminales en los países desarrollados, pero son cada vez menos. Y ese es el punto. ¿Qué fue lo que hicieron y qué podemos aprender en América Latina de esto? Hay mucho que intentar, hay mucho que esforzarse para tratar de que América Latina deje de ser la región más asesina del mundo. Después de la pausa le voy a mostrar una campaña política. Para algunos es la peor campaña política que usted ha podido imaginar, para otros es un toque de genialidad. Nuestra genialidad memorable. No se vaya.